Hola y bienvenidos, esto es Escuchemos Rock y en esta ocasión vamos a hablar sobre El misterio de Salem Slot por Stephen King. El misterio de Salem Slot es la segunda novela publicada por Stephen King. Vamos a ver de qué trata. Sabes que tienes un buen libro entre tus manos cuando puedes hacer una sinopsis totalmente diferente a la sinopsis oficial y aún así esta cautive tanto. La sinopsis no oficial que yo daría sería que en el pueblo de Salem Slot, de la noche a la mañana todos sus habitantes desaparecieron, quedaron los platos servidos y quedaron las camas hechas. ¿Dónde está toda la población de Salem Slot? Esta vendría siendo la sinopsis no oficial que yo daría, pero para nadie es un secreto que las portadas, las películas y todos los hechos que conllevan a tener un libro publicado por más de 20 años, pues te spoilean. Yo considero que es como un spoiler, pero ya no lo es, que es un libro que trata de vampiros. Hagamos un break y tomemos conciencia que lo que hoy pensamos como vampiros no es la misma concepción que se tenían en los años 80, ni en los 90, ni principios del 2000. Solamente a partir como del 2009 fue que la concepción de los vampiros fue cambiando. ¿Saben a lo que me refiero? Bueno, esta es la sinopsis, la pueden encontrar en internet donde sea. Vamos a lo que trata el video. Es un libro bueno en general. No sé dónde fue que lo oí o leí, pero si tienes a tus protagonistas de la historia y los quitas, la historia podría desarrollarse. Obviamente no igual, pero podría desarrollarse. Si la respuesta es sí, entonces tienes una buena historia. A lo que me refiero con esto es de que el personaje protagonista o los protagonistas no sean solamente switches o interruptores que activen una historia, sino que sean protagonistas que vivan esa historia de ese hecho que sucede y sean protagonistas pues en tres dimensiones y no nada más un detonante que sea una mera excusa como un hilo conductor para la misma. El misterio de Salem Slot es una buena historia porque así el protagonista no esté en ella, la historia ocurriría de igual manera. La sinopsis oficial es que en el pueblo de Salem Slot están ocurriendo una serie de desapariciones que casualmente coinciden con la llegada de nuestro protagonista llamado Ben al pueblo. ¿Qué tiene esto que ver? Descúbrelo. El tipo de vampiro que aparece en la novela es el tipo de vampiro acostumbrado a ver entre el cine y literatura de los años 70 y 80. Esto juega mucho a favor de Stephen King, porque la novela debe darnos miedo. La novela es del tipo de terror, suspenso, más o menos va por ese género. Entonces Stephen King toma la cultura popular del vampiro que había para ese entonces, el ajo, el agua bendita, y la mete en la novela. ¿Por qué? Porque crearte tus propias normas, crearte tus leyes y toda la broma hace que sea mucho más fantasioso ese vampiro. En cambio, agarrar la cultura popular que ya tenemos del vampiro y meterla ahí y luego crear terror y misterio hace que nosotros como lectores nos creamos todo lo que está pasando y hace que los protagonistas y los personajes en sí de toda la novela también crean lo que les está pasando y sientan miedo de que todos los rumores que habían alrededor del vampiro sean reales. Cuando empecé a leer esta novela, agarré un papel y empecé a anotar los nombres de cada personaje que me aparecía, pero me di cuenta que parecían personajes y personajes y personajes. Y pues, este libro tiene más de 25 personajes, dentro de los cuales pues como 5 o 6 son personajes protagonistas o meramente importantes. Los demás son secundarios. Pero por ser secundarios no quiere decir que no sean importantes, que no aporten nada a la historia o que su historia no tenga una historia propia. Pues estos personajes tienen su propia historia y su propia historia pues se cierra, no queda abierta o queda con huecos ni nada por el estilo. También cada personaje está atado a una característica importante y fácil de reconocer, pero si eres una persona olvidadiza o un poco distraída como yo, pues pones los post-it donde aparezca la introducción del personaje, donde le suceda algo importante y ya está. Esto de la cantidad tan grande de personajes en el libro me gusta bastante porque nos da muchos puntos de vista sobre lo que está pasando en el pueblo. Desde lo que piensa la vecina chismosa de la esquina, hasta lo que piensan los policías, hasta lo que piensa aquella adolescente embarazada, lo que piensa nuestro protagonista. O sea, es genial. Hablemos de la ambientación, el clima que Stephen King nos da en esta novela. No todo es de noche, gótico y la cosa, no. Nuestros ambientes son casas, hospitales, nada fuera de lo común, pero la narración cambia muy drásticamente porque al principio es una novela donde se encarga de forjar nuestros personajes en tres dimensiones y luego darnos relatos sobre lo que está pasando, eso oscuro que pasa entre las sombras, y luego va cambiando este pueblo que nos fue formando de una manera un pueblo común y corriente a algo más oscuro, más sobrenatural. El libro tiene dos giros de trama que de verdad no me esperaba. Son unos giros de trama geniales. De verdad yo no me los esperaba.
Ahora les voy a hablar sobre el protagonista. Me gustaría hablarles de todos los personajes, pero no puedo porque sería spoiler y el video duraría 2 horas y así. Pero nuestro protagonista se llama Ben, es un escritor, pasó parte de su infancia viviendo en Silent Slot, tuvo un trauma. Por este trauma, pues él vuelve a Silent Slot siendo ahora un adulto queriendo escribir un relato o una novela, para así poder hacerse de este trauma y dejarlo ir, o sea, ser libre de esto que lo está atormentando. Stephen King se da cuenta que no todos podemos empatizar con un trauma de la infancia porque no todos tuvimos uno, entonces nos da algo físico, algo que podamos pensar. Cuando pensemos en ese trauma, pensemos y lo relacionemos con algo físico. Ben conserva un objeto que tiene cierta relación con el trauma y ese objeto lo guardó durante toda su niñez, su adolescencia y su adultez, y ahora cuando pretenda deshacerse de ese trauma, pues dejará el objeto también. Si esto no es suficiente para creer que es un personaje en 3 dimensiones, que es un personaje real, pues no sé qué puede serlo. El misterio de Silent Slot es una novela sorprendente. No hay otra palabra para definir todo lo que sucede aquí. Y si lo encuentran por ahí, así sea en físico o en digital, no duden en leerlo. La verdad es recomendable. Que si me dio miedo, pues la verdad sí. Y como dato curioso, en esta novela hace su primera aparición Pennywise o el payaso de It o Eso. No les diré en qué parte aparece ni cómo aparece, solamente para que lean la novela. Y esto ha sido todo por la reseña. Recuerden que yo soy Escuchemos Rock y nos vemos en un próximo video.